tema 5, incidir un paso más en uno de los problemas que hemos estado vislumbrando a lo largo de los temas anteriores, que tienen que ver con las palabras que se utilizan y las denominaciones, de hecho, que se utilizan y los contextos en los cuales tales denominaciones se utilizan, ¿no? O sea, el problema de la propia terminología y el problema del propio vocabulario del análisis histórico-religioso. Y ese problema atañe a absolutamente todo, incluso el propio nombre religión, incluso la propia característica del concepto religión, si sirve más allá de los ámbitos occidentales en los cuales se creó, ¿no? Y justamente el 16 Congreso de la IAR, de la Asociación Internacional de Historia de las Religiones, de la cual estuvimos hablando ayer, pues el 16 Congreso que se desarrolló en Roma no es un asunto extraño que en Roma justamente tratasen de ese tema, ¿no? Se dedicó justamente a la noción de religión en la investigación comparada. Tiene mucho que ver con los intereses y las características de cómo la escuela romana, lo que se llamó la Escuela de Roma en Historia de las Religiones, que tuvo su fundador en Raffaele Petazzoni, y en este momento, en 1990, tenía como, digamos que, cabeza más visible a Ugo Bianchi. Ugo Bianchi era en ese momento pues el que organizó el Congreso, el 16 Congreso de Roma, lo mismo que el Congreso de 1955 lo organizó el propio Petazzoni. Es decir, que en Roma ha habido ya 2 congresos de historia de las religiones, de esta Internacional de Historia de las Religiones, el de 1955 y el de 1990. ¿Qué estudiaron en el Congreso de Roma, o cuál era el foco? El foco era saber si la noción de religión podía servir más allá de los ámbitos a los que estábamos acostumbrados, es decir, los ámbitos de cristianismo, los ámbitos del judaísmo, los ámbitos del mundo occidental. Y entonces se trató justamente de ver si en el Islam se podía detectar como tal el asunto de religión como concepto, sí en el mundo japonés, sí en el mundo de la India, etcétera, ¿no? Por tanto, es un debate abierto desde siempre, pero muy particularmente desde el pensamiento tan metodológico que ha tenido la Escuela de Roma, y tengan en cuenta que Ugo Bianchi fue uno de los grandes metodólogos, porque escribió varios libros, algunos traducidos al inglés, sobre metodología. Era uno de sus intereses principales hasta que murió, era ese, ¿no? Era la metodología, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues con que dependemos de un modelo de entender las cosas, no solo de una palabra, sino de un modelo de entender las cosas que está ahormado a la forma pues de nuestra, entre comillas, cultura. Y esa nuestra cultura, ten en cuenta que a veces también llega hasta la India, porque es toda una tradición de entender las palabras que surge de un tronco, que es el tronco, en cierto modo, indoeuropeo. Luego lo iremos viendo con algún ejemplo más, ¿no? Y un paso ulterior. ¿Qué empezamos a entender por religión? Ahora es lo que vamos a entrar un poco. Ya de principio les enseño mis cartas, como suelo hacer, les enseño mis cartas y les digo que yo no soy capaz de tener una definición, no soy capaz de darles una definición. Lo que soy capaz es de darles unas cuantas y que ustedes piensen en torno a lo que suscita eso que les doy, ¿no? Tenemos más que una definición, un marco general para pensar lo que es religión, que sería el marco producido por la fenomenología al modelo de la clásica, incluso la de Ries, del cual hablamos ayer, Julien Ries, ¿no? Que
se centra en que religión es esencialmente característica del ser humano. Es decir, la religión es un fenómeno universal e innato y congénito al ser humano que lo convierte en un homo religiosus. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque, entre otras cosas, de ahí derivaría el que los ateos no fuesen humanos. O mejor dicho, esa gran crítica que se hace que plantea es que en realidad no hay ateos. Los ateos en realidad no son ateos. Eso es muy poco respetuoso. Muy poco respetuoso para los que se consideran ateos el que les digas desde una superioridad de tu pensamiento que en realidad no hay nadie que sea ateo. Porque en última instancia todos creen en... Y en el momento de la muerte es el momento en el cual se demuestra que nadie es ateo porque todos se terminan arrepintiéndose. Todo eso es una construcción muy religiocéntrica, una construcción muy problemática, pero el problema proviene en realidad de cómo se entiende, que se entiende al ser humano como un ser consustancial, casi biológicamente religioso, que es lo que habría detrás de esa idea del homo religiosus, ¿no? Y por tanto tiene unos ribetes esta aproximación, unos ribetes esencialistas tremendos, ¿no? Porque de hecho también está abonando el que la religión exista más allá de cualquier manifestación histórica o privada, porque sea casi una manifestación de carácter biológico y por tanto carecer de religión sería casi una anormalidad o una delusión, casi una forma ilusoria, ¿no? El ateísmo sería una especie de ilusión, ¿no? Bueno, entramos en otro nivel que es el nivel de repasar algunas definiciones, ¿no? Les doy una de las más clásicas, pero además es una de las que todavía están siendo reivindicadas, curiosamente. Si leen algunas de las últimas obras de Puente Ojea, vuelve a apostar por este contexto, ¿no? Que es el contexto del animismo, ¿no? La definición que dio Edward Taylor, uno de los padres de la antropología, en su libro se llamó Cultura Primitiva, ¿no? En el capítulo 11. ¿Cómo sería? Es la definición mínima que se puede dar, ¿no? Una definición mínima de religión, la creencia en seres espirituales, sin más. Esa sería la definición mínima para Taylor. Y a partir de ahí empezamos a meterle más intereses y más objetos, ¿no? Claro, Taylor, esa definición, ¿en qué contexto la produce? Pues el contexto, como muchas de estas que vamos a ver, ¿no? En el contexto de intentar comprender cuál es el primer momento de la religión. Y claro, para Taylor, el primer momento de la religión, la primera religión, para él es el animismo. Y por tanto, esta definición es perfectamente coherente con que para él la primera religión del ser humano es el animismo. La creencia en el ánima, o sea, en que el mundo está animado, en que el mundo está poblado de sustancias invisibles, pero que se estiman como más visibles y más poderosas que las propias sustancias visibles, ¿no? Esa sería un poco la idea. El animismo que puede partir del propio tanatismo, es decir, de la experiencia de alguien, de enfrentarse a alguien que ha muerto y pensar que ese cadáver que no se mueve, debe de haber algo en él en que todavía perdura la vida, y es la idea del ánima, ¿no? La idea del, podríamos llamarlo alma, ¿no? Y entonces a partir de ahí se genera que lo mismo que el muerto parece que podría estar vivo aunque no veamos ese alma, o no la vea la gente normalmente, sino algunos específicos, pues lo mismo, la luna está dotada de alma, el sol está dotado de alma, las montañas, los árboles, etcétera. Ese planteamiento animista, entonces, definición mínima de religión, la creencia en seres espirituales. Estos seres espirituales son esos seres que no se verían, ¿no? Y que serían más reales que la propia realidad en algún caso, ¿no?
ese tipo de definición es una definición que, si se dan cuenta, muy de carácter individual, podríamos decir, porque se centra en el alma, se centra en el animismo y se centra en una mirada individual. En cambio, aquí les ofrezco otra definición para ir un poco rodeando el tema, ¿no? La definición que hace Emil Durkheim, ¿no? Uno de los grandes padres de la sociología, pero también de la antropología, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? ¿No? Una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen a una misma comunidad moral llamada Iglesia y a todos los que se adhieren a ella. Entonces, no sé si se dan cuenta que la definición de Durkheim, que también tiene que ver con la idea que tenía él del origen de la religión, es decir, la religión más antigua para Durkheim era esa religión en que en torno a un elemento se concentraba la característica de lo social. Para él era el totemismo, ¿no? Que es en última instancia lo que estamos aquí viendo, ¿no? ¿Qué es la religión para él? Pues son creencias y prácticas que unen a una comunidad. Mejor nos quitamos el lío de la Iglesia, porque claro, es un poco complicado definir religión metiendo sagrado e Iglesia en ese entorno, ¿no? Eso lo tienen en las formas elementales de la vida religiosa de 1912 y esa hipótesis suya de que la primera religión fue una religión, una especie de contrato social, una especie de imaginario social, y que el elemento de lo social es lo fundamental. El elemento de lo social es la clave, es el sistema solidario de creencias y prácticas. Eso también es interesante en esta definición de Durkheim, ¿no? Que por una parte habla de las creencias y por otra parte habla de las prácticas. Es decir, por una parte habla de lo mental y por otra parte habla de lo conductual, podríamos decir, de conductas y mentalidades, ¿no? Les doy otra tercera que fue muy, muy famosa hace unos cuantos años, en los años 60 y 70 fue muy famosa, que es la del gran antropólogo Clifford Geertz, ¿no? Cuando decía que la religión es un sistema de símbolos, claro, estamos en la antropología simbólica, ¿no? Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. No sé si se dan cuenta lo que ha intentado hacer Geertz. Geertz ha intentado quitar iglesia, ha intentado quitar sagrado, ha intentado quitar cualquier cosa que pudiera entorpecer una definición porque derivase en la necesidad de explicar otras cosas. Hemos visto en la anterior, para entender a Durkheim habría que entender qué es a lo que se está refiriendo cuando dice iglesia. Evidentemente no se está refiriendo a la iglesia católica, ni se está refiriendo a la iglesia cristiana, se está refiriendo al concepto de iglesia, a la griega de eclesia, es decir, de comunidad. Pero claro, ha utilizado el término iglesia, es decir, que nos ha entorpecido un poco, ¿no? Al plantearlo así. O cuando dice cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas. Está utilizando directamente la idea romana de lo que es lo sagrado como lo separado, y por tanto está ahondando en un planteamiento extremadamente moderno que determina la diferencia radical entre lo sagrado y lo profano. Entonces, claro, Durkheim, ¿qué es? Es un producto perfecto de la modernidad de ese momento. Claro, Geertz no se quiere meter en ese asunto, ¿no? Lo que pasa es que mete la idea de lo simbólico, ¿no? Y en realidad, fíjense un poco en la definición y díganme si esa definición nos sirve, además de para la religión, también para el cine o para otras cosas, ¿no? Porque lo único que a lo mejor en la religión tendría el plus es la formular concepciones de un orden general de existencia. Es decir, que la religión para Geertz lo que daría es una especie de modelo de entender de un modo general, ¿no? Más definiciones. Bueno, no les insisto en la de Carlos Marx, porque como vamos a tratar ateísmo científico en algún momento, pues
No les insisto en particular, pero claro, es una definición que tiene el problema de desmontar el propio concepto de religión, es decir, que no es como tal una definición. Cuando dice que el pueblo necesita abolir la religión, su felicidad ilusoria para recuperar su verdadera felicidad, evidentemente no se está intentando dar una definición, lo que nos está intentando es lo que está haciendo es una opción política, evidentemente, ¿no? Muy interesante es el propio Max Weber, ¿no? Max Weber actuó de una manera un poco particular, y es que empezó de lo particular a lo general. Ya saben, su tesis sobre los orígenes del capitalismo, que en realidad es lo que le interesaba. Lo que le interesaba era explicar las razones de la modernidad. ¿Por qué la modernidad se construye y por qué se construye donde se construye? Entonces lo que hace es plantear su tesis, ¿no?, sobre que la modernidad surge del pensamiento protestante realmente. Que el pensamiento protestante transforma completamente los criterios en relación con la riqueza y con lo que simboliza la riqueza. La riqueza se convierte en un elemento que determina demuestra, mejor dicho, la elección divina. El rico es alguien que Dios quiere. La acumulación de riqueza se convierte en una forma, no como a lo mejor era en el pensamiento católico, como una especie de depredación sobre los demás, sino como un elemento fundamental de la buena posición de alguien desde el punto de vista religioso. El rico es bueno, y si el rico es bueno, la acumulación capitalista es aceptable, y por tanto el capitalismo en esos contextos religiosos se puede desarrollar sin la menor traba ideológica, que sí que la tenía, por ejemplo, en los países católicos. De ahí que él dice, pues los grandes imperios del siglo XVI, del XVII, que eran imperios católicos, no consiguen alcanzar dar el paso a la modernidad, y sí lo da Holanda o sí lo da luego Inglaterra. Y entonces ese es su primer planteamiento. Y de ahí da el siguiente paso y dice, pero si realmente los países más poderosos en ese momento no estaban en Europa, los países más poderosos eran China, por ejemplo, o los reinos de la India. ¿Por qué no acceden a la modernidad estos? Y entonces es lo que empieza a desarrollar con sus investigaciones sobre la India y sus investigaciones sobre las regiones de China, que están recogidas en su libro sus libros de sociología de la religión, que no los dejó el ordenado, sino que fue su viuda la que los ordenó. Por tanto, no sabemos, en fin, están dándole vueltas a hacer una edición de cómo Max Weber hubiera querido presentar esos libros, no como se presentaron realmente. ¿Y qué nos demuestra? Pues que Max Weber, claro, su obra es una obra incompleta y no terminada. Y lo mismo que no terminó su obra, tampoco se atrevió a definir el término religión. Dijo, voy a definir el término religión al final, no al principio. Al final, cuando haya desarrollado mi investigación. Y claro, no terminó de su investigación. Él acabó antes que su investigación. También es verdad que murió relativamente joven, ¿no? Pero no llegó a ese punto de cuando sepa lo suficiente seré capaz de dar una definición. Pero eso es desde mi punto de vista, es una posición bastante sabia, porque le permitió hablar del confucianismo como un objeto de estudio para la sociología de la religión, que a lo mejor otros que hubiesen desde el principio adoptado una definición de religión determinada, hubieran dicho, bueno, pues el confucianismo, lo que pasaba mucho, el confucianismo es filosofía o es moral, no es religión. O otros, ante el budismo, que también es un tema que trabaja Max Weber con detalle, ¿no? Pues el budismo entonces no tiene las características para ser visto como una religión. En fin, todas esas críticas que se hacían y que tienen que ver con dónde nos posicionamos a la hora de entender el objeto de estudio, que es el propio término religión, ¿no? Entonces, pues
Pues seguimos entonces con nuestro planteamiento y llegamos, les voy a dar un salto y se darán cuenta que es un salto es un salto interesante. Volvemos a otro sociólogo, y otro sociólogo extremadamente interesado por la religión, como fue Robert Bellah, que murió hace unos años, dejándose sin terminar, desgraciadamente, su obra, esta obra que se llamaba pues, La religión en la evolución humana. Hizo la primera parte, que termina en la edad axial, ese concepto de Jaspers y de Eisenstadt, hasta el siglo VI, siglo V antes de la era, ¿no? Lo deja ahí y desgraciadamente no tenemos su planteamiento posterior a todo, desde el punto de vista cronológico a todo esto, ¿no? Pero ahí utiliza, da el paso de utilizar los asuntos de la definición, ¿no? Que está intentando ver, intentando analizar, ¿no? Robert Bellah. Y está en ese contexto, lo que hace es directamente retocar dos de las definiciones que hemos visto antes, que por eso se las he puesto, ¿no? Fíjense lo que dice. La religión es un sistema de creencias y prácticas relativas a lo sagrado que amalgaman a quienes adhieren a ellas en una comunidad moral. Es Durkheim, pero sin la Iglesia y sin aunque incluye lo de sagrado, ¿no? Pero incluye también sistema de creencias y prácticas. Pero también utiliza otra definición, o adelanta otra definición. Religión es un sistema de símbolos que, utilizado por los seres humanos, establece vigorosos, penetrantes y duraderos modos y motivaciones que otorgan sentido relativo a la idea de un orden general de la existencia. No sé si se dan cuenta que aquí ha cogido a Geertz, le ha cambiado algunas cosas para que quede mucho más evidente de qué es lo que hay detrás. Un orden general de existencia. Las religiones, ¿qué es lo que otorgarían? Un orden general de existencia. Es decir, que en el mundo caótico, digamos, en el mundo de lo azaroso, pues lo que hacen las religiones es otorgar un orden, explican, dan un modelo explicativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra de los contextos de aproximación a religión que podríamos tener presentes, ¿no? Estoy hablando de unas pocas definiciones, hay miles de definiciones de la religión, hay miles de definiciones, ¿no? Y les voy a dar unas de las últimas, ¿no? Que de alguien que a lo mejor ustedes han leído, ¿no? Que es a Harari, ¿no? Este historiador general, ¿no? Aunque empezó siendo un historiador historiador militar, pero luego con Sapiens y con su última obra que se llama Homo Deus, pues ha planteado un modelo bastante coherente de intento de entender la historia en general, pero claro, historia desde los orígenes hasta el presente, ¿no? Y en este libro suyo, que ha sido tan famoso, es famosísimo, se ha convertido en un modelo de casi magistral de pensar, ¿no? El Sapiens, ¿no? De animales a dioses, que es muy interesante porque termina planteando las características de cuál va a ser el futuro de la humanidad, y lo ve en el futuro de la humanidad lo ve claramente inserto en el transhumanismo, ¿no? Entonces, Harari ofrece algunos atisbos de lo que puede ser una definición de religión, ¿no? En la página 234 de Sapiens dice: la religión puede definirse como un sistema de normas y valores humanos que se basa en la creencia en un orden sobrehumano. Orden sobrehumano. No sé si se dan cuenta que está un poco detrás, ahí detrás está el orden general de existencia, aquí lo plantea como un orden sobrehumano. Y en la página 255 da un paso más y dice: la religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamenta en la creencia en un orden sobrehumano. La teoría de la relatividad no es una religión porque al menos hasta ahora no existen normas y valores humanos que se fundamenten en ellas.
El fútbol no es una religión porque nadie aduce que sus reglas reflejen edictos sobrehumanos. El Islam, el budismo y el comunismo, y es interesante el planteamiento que dice, y el comunismo, son religiones porque son sistemas de normas y valores humanos que se fundamentan en la creencia de un orden sobrehumano. Y entre paréntesis dice, adviértase la diferencia entre sobrehumano y sobrenatural. La ley de la naturaleza budista y las leyes de la historia marxista son sobrehumanas, puesto que no fueron legisladas por humanos. Por tanto, no son humanas, son sobrehumanas. Pero dice, pero no son sobrenaturales. Entonces, dense cuenta, claro, la inteligencia que hay detrás de este planteamiento, que Harari es muy inteligente y sus posiciones son posiciones muy curiosas, ¿no? De todas formas, todas estas definiciones ya se están dando cuenta que intentan no meterse en líos de la mención de seres sobrenaturales, como veíamos en la de Taylor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que están intentando es que quepan todas las posibles susceptibles líneas de sistemas de estos de creencias que podamos estudiar. Incluso dense cuenta que Harari incluye también el comunismo, lo cual es muy explicativo, ¿no? Porque permite entender mucha de la apocalíptica comunista y muchos de los puntos de vista que encontramos en el sistema de creencias del comunismo. Lo van a entender mucho mejor y por eso les he incidido particularmente en este asunto, porque cuando hagan la práctica 2 y tengan que analizar el ateísmo científico, ya me dirán si el ateísmo científico no es un elemento de carácter ético-moral y si no estamos ante un modelo religioso, si quieren llamarlo así. Harari da el paso y directamente lo llama religión, como ha podido ver, ¿no? Entonces, bueno, pues les aconsejo, evidentemente, porque es uno de los temas que tienen ustedes, una de las lecturas que tienen que hacer, pero les aconsejo para el muy interesante trabajo de Mónica Cornejo, que tienen ustedes para leer, ¿no? Sobre las definiciones de lo religioso en la antropología social, conceptos y discusiones clave en la búsqueda de un universal cultural. Claro, es que el enfoque es que estamos intentando buscar un universal cultural, estamos intentando buscar un concepto que nos sirva para algo global como es nuestro interés desde el punto de vista metodológico de acceder, comprender toda una serie de, entre comillas, perdonen que lo utilice el término, religiones, que pueden tener una variabilidad enorme y que solamente se pueden explicar desde un modo global y solamente se pueden explicar y comparar si se hace de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que, por tanto, nos estamos enfrentando en todo este lío de las definiciones y todo este lío de intentar entender los límites de nuestro objeto de estudio, ¿no? Pues lo que nos encontramos es con que trabajamos sobre la multiplicidad, sobre la pluralidad. Y ese es el gran reto metodológico. Es muy fácil definir religión si lo defines desde la mirada de una sola religión. Es muy fácil también, incluso si lo miras desde los 3 monoteísmos, o entre comillas monoteísmos. Es muy fácil porque ahí es sencillo ponerse de acuerdo dónde están los límites. Pero el dar el paso más allá es el verdadero problema. Y el verdadero problema que se encontraban los primeros o muchos de los misioneros que decían que estas cosas que estaban viendo no eran religiones, que el budismo o el confucianismo no era religión, o que los contextos que ellos trabajaban a lo mejor, que eran, por ejemplo, grupos étnicos que no tenían rituales evidentes, que tenían unas formas de creencias que podríamos llamar casi de índole individual o familiar, pues no eran religión. Pues claro, el problema no estaba en lo que estaban mirando, sino en la mirada que estaban dando, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ese contexto de multiplicidad o de pluralidad es justamente el que
desde el punto de vista metodológico debemos de tener muy claramente en la cabeza, ¿no? Y por otra parte, las palabras que estamos usando nos introducen en un grado más en un problema de la disciplina. No solo es que no sepamos cómo llamarla, que es lo que estuvimos viendo ayer, no solo es que la propia disciplina se base en algo que es la religión, que es tan difícil de definir, sino que también dependemos de unos términos construidos desde una herencia determinada, que es lo que les decía antes, ¿no? La herencia más fuerte es la greco-latina para todo eso. O sea, utilizamos palabras, la propia palabra religio viene de ahí, ¿no? Utilizamos términos acuñados en una sociedad determinada. Y lo que se ha hecho es complejizar el campo semántico, pero muchas veces no se ha anulado gran parte de las concreciones religiocéntricas que habría o etnocéntricas que había detrás de esas palabras, ¿no? Y claro, un planteamiento que se ha hecho en muchos casos, cuando sobre todo las críticas más extremas a todo esto. Una de ellas llegó a decir que en vez de utilizar el término religión, utilizásemos números, ¿no? Le diésemos números para las palabras. Cuando nos fuéramos a definir, a referir a religión, dijésemos 26 o algo así. Es decir, para no cargar con la fuerza que había detrás de la palabra. Pero claro, ese es un tremendo problema porque finalmente es un galimatías. Llegaríamos a generar unos metalenguajes tales que sería un galimatías, ¿no? Pero no quita que hay detrás de esa crítica que fue muy fuerte, por ejemplo, en la gente, los australianos y neozelandeses que se dedicaban al estudio de las religiones, estaban muy influidos por esos problemas del propio, la propia dependencia etnocéntrica del lenguaje, ¿no? La dependencia de ese lenguaje religioso, que es un lenguaje religioso europeo, ¿no? Y claro, son palabras que tienen una historia muy larga, ¿no? Religio, por ejemplo, religión, proviene de religio, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo en si parte del religare o del relegere, ¿no? Rito, lo mismo. En este caso, rito tiene un campo más largo, puesto que la palabra está en latín, pero también está en sánscrito, para marcar algo parecido, o la propia palabra Dios, ¿no? Que, bueno, pues debe de venir de ese luminoso celeste, que es el Deiwo este reconstruido, que debió de ser en indoeuropeo. Y claro, o la palabra creer, ¿no? Que está relacionada con credo, pero claro, creer para nosotros es una palabra que está cargada de toda una larga historia que depende en cierto modo de esta raíz indoeuropea que está detrás de ese cred, que está tanto creer como crédito. Es decir, esa relación entre seres humanos y dioses que marca un crédito entre unos y otros y una creencia de unos hacia otros. Ese juego, ¿no? Esa prenda de confianza que planteaba Benveniste al trabajar sobre esa palabra, sobre el Srada védico y el cred de la raíz indoeuropea, ¿no? Para nosotros está muy conectado creer con el crédito, ¿no? En otros ámbitos religiosos es completamente diferente. Es completamente diferente, tiene que ver con otros contextos, ¿no? Y entonces, claro, estamos muy marcados. O otros términos que han ido abriendo su campo semántico de una manera tremenda, ¿no? Uno de ellos, que es uno de los términos clásicos en la historia de las religiones o en el estudio de las religiones, que es el término chamanismo, ¿no? Chamanismo que parte de un ámbito que es el ámbito tungús, el ámbito siberiano, tungús de ahí al ámbito siberiano en general y de ahí ahora que el chamanismo se utiliza para
cantidad de tantas otras cosas, ¿no? Incluidos que a veces las palabras están atadas a los fenómenos de moda, y chamanismo es una palabra de moda también, entonces se convierte en una forma de denominación que es reivindicada por quienes lo viven, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense, ¿no? Y bueno, pero también hay otras, pues totemismo, por ejemplo, que se basa en la palabra tótem, ¿no? Y que es un término de los africano, ¿no? De los amerindios, ¿no? Y cuando estás utilizando términos occidentales para religiones no occidentales que parece que no lo tienen, ¿no? Y todo este problema, ¿no? que hay detrás y que permea todo, ¿no? Permea y es un gran reto metodológico, el reto metodológico de ser capaces de meter en un mismo contexto asuntos muy diferentes, como pueden ser modelos de creencia muy teístas con modelos de creencia nada teístas o directamente ateos, como algunos budistas se consideran, ¿no? Todo este asunto, cómo somos capaces de digerir desde el monoteísmo, que siempre se ha planteado desde los pensamientos coloniales como la opción máxima y más perfecta. El monoteísmo era la opción perfecta y lo demás eran opciones inferiores o degeneradas, ¿no? Cómo compaginar monoteísmo con politeísmo, cómo compaginar eso con los modelos no teístas, como algunos del jainismo, del budismo, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues claro, todas estas palabras, toda esta maraña de palabras que pudo llevar a algunos, como por ejemplo Max Weber, a encontrarse con que lo mejor era renunciar a, a definir, ¿no? Renunciar a definir, ¿no? Y finalmente, pues en este punto les dejo otra de estas preguntas, o de estas, más bien yo llamaría preguntas abiertas, ¿no? La pregunta de si esta indeterminación que estamos viendo desde hace varios días y esta falta de un vocabulario específico de consenso no llegaría a invalidar la propia autonomía de la disciplina frente a aproximaciones que se proponen desde campos disciplinares determinados, por ejemplo, la sociología.